Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas de 2x3 en Salud. Qué bueno tenerlos nueva vez con nosotros en un nuevo mes, Dori. Ay, sí, ya. Porque ya estamos en agosto y con agosto sí continúa el calor. Sí, con el calor y estamos casi finalizando el año. Así es. Qué rápido para lo que llevan tiempo. anotaciones. Para lo que llevan anotaciones. Me dijo un día Juan Bolívar Díaz, no, pero es que con el paso de los años tú sientes que los años pasan más rápido cuando nos vamos poniendo viejos, me dijo él. Bueno, pues nosotros la verdad que feliz de que nos acompañen y muy agradecida de que cada sábado se sumen más personas a ver nuestro programa, porque así nos lo hacen saber cada vez que alguien se comunica con nosotros, pues nos dice que lo ve y que le gusta el programa, y eso es precisamente la intención que tenemos. Pues bien, Tati, estaba yo leyendo una serie de trabajos que tú has estado publicando en el periódico Hoy, donde elaboras sobre ética, bueno, podemos decir ética médica, ¿verdad? Un trabajo que, dicho sea de paso, tú lo hiciste ya hace un tiempo, sí, y que para mí fue muy referencia sobre la ética médica. En este caso se refiere a investigaciones, no es investigaciones, son artículos médicos. Publicaciones médicas que valen un punto y que son válidas para la residencia de la subespecialidad, Vamos a explicarlo un poquito para entendernos. Los médicos que van a hacer subespecialidades, dentro de los requisitos o para sumar puntos para poder entrar al programa de residencia, recordemos que es un concurso y que participan muchos. Mientras más puntos se acumulan, pues más posibilidades tú tienes de ser elegido para entrar a ese programa. Así es. Entonces, dentro de esos requisitos está la publicación de investigaciones médicas en revistas científicas. Mejor que fueran científicas, pero revistas especializadas en temas de salud, que hay muy pocas en el país. Hay pocas, exactamente. Entonces, cada vez que un médico hace una publicación de un artículo de una investigación que haya hecho sobre determinado tema, se le va sumando un punto. Se suma un punto. Eso también es válido con una entrevista que se hace al participante. Perfecto. Sí, exactamente. Hay varios requisitos que se van sumando. Un examen. Yo quiero aclarar, porque esos trabajos a lo que te refieres crearon un mare magnum inmenso en el país, todas las maledicencias que le caen al periodista cuando investiga, que es normal, ¿verdad? Sí. Que no se trata, porque vi que quisieron confundir, no se trata del examen nacional de residencias médicas, no se trata de ese. Se trata de la entrevista y de las publicaciones para la subespecialidad médica, que se trata de alrededor de 1.700 médicos, no es lo que dijo el doctor Wilson Roa, que se trataba de los 1.700 que ganaron, de los 5.000 que participaron en el examen. Es bueno aclarar eso. No se trata de eso, son los que participan la subespecialidad. Que son alrededor de 1.700 médicos y que entre todos publicaron sobre los 5.000 trabajos. Exactamente, entre todos. Exactamente. Entonces, aclarar que las informaciones no me las ofreció el doctor Wilson Roa. Presidente del Colegio Médico Dominicano. Yo hablé con Wilson Roa y me dijo que tenían los dos casos que él ha dicho en la prensa. Exactamente. Pero hay que decir también que en la comisión de investigación del Colegio Médico, el Colegio Médico es juez y parte, porque el Colegio Médico se investiga a sí mismo. Exactamente. Si esa comisión está investigando la comisión de fraude, digamos, de falsificación, ¿qué es lo que se encuentra en esa investigación? Que un mismo médico asesoraba supuestamente hasta 4 personas, está suplantada o colocado el sello del Colegio Médico en un documento que no existe, en una revista que no existe. A alguien le dio curiosidad y comenzó a investigar y dice, pero este trabajo no está, esta revista no existe, ¿dónde está? Y así se descubre. Que lo asientan como si publicaran sin haber publicado. Esa es una de las maneras. Sin haber publicado. Perfecto. Y sin existir la revista. Y sin existir la revista. Este fraude se produce sobre todo en las regiones este y norte del país. Y otro caso, los plagios, decía tú, y los plagios, o sea, por ejemplo, una gremial médica, pues, por eso esa parte, en este caso, lo admitió el propio presidente del Colegio Médico, una conferencia, se coge el título, se edita, la hizo Dori Pantaleón, pero lo firma Altagracia Ortiz. Lo publican como con el nombre tuyo. Con el nombre mío. Eso hay que decir que se da en toda la sociedad dominicana. Aquí hay trabajos tuyos que tú lo ves publicado y tú dices, y esto no lo hice yo. En los medios digitales se está dando muchísimo. Uno publica un trabajo y cuando tú vienes a verlo está reproducido en otro medio con el nombre, de otra persona. Sin nombre, pero sin asignárselo a la fuente de donde se sacó. En el caso de la salud es grave que para tú tener, claro. Y se han pronunciado académicos como el doctor Julio Amado Castaño Guzmán, pidiendo que todo eso sea anulado. Ahora, ¿qué problema hay?
tú no puedes anular legalmente, aunque sea ilegal y aunque sea ilegítimo y antiético en este momento, porque los centros de salud se quedarían vacíos, porque ya venció. Es muy alto. Y ya venció el contrato de los residentes de su especialidad del pasado, entonces se crearía un vacío. Ahora esto es un cuestionamiento. A la ética más que a todo. la ética más que otra cosa, a que revisemos, porque si son los jóvenes médicos los que se están corrompiendo, implica que hay viejos gurús de la medicina que ayudan a corromper también. Exactamente, sí, yo pienso que ha sido una voz de alerta más que todo, porque a veces se cree que todo lo que se publica es buscando hacer daño de manera personal. Y el periodista, al menos te conozco y sé la forma de tú escribir, la forma en que yo escribo, y quizá Lisania, Martina, todo lo que estamos en el área de la salud, y nunca tenemos intereses personales. De hacer daño menos. Sí, y de hacer daño mucho menos. ¿Qué buscamos? Que las cosas cambien. Que haya un cambio de verdad en esta sociedad. Que haya un cambio, porque vienen otras generaciones y si van heredando todos esos baches que vamos dejando, entonces vamos a tener una sociedad cada día peor. Yo creo que lo que queremos es aportar y lo importante es que se vea así. No es decir que el otro está mintiendo, no es mentir por desmentir, es simplemente reconocer cuando hay un problema y buscarle soluciones. Para cambio y para que tengamos una sociedad con menos trampa y más ética. Así es, vamos a dejarlo hasta aquí, nos vamos a una breve pausa y regresamos en un momentito. Gracias por continuar en 2x3 en Salud y damos paso a la entrevista de la tarde y tenemos con nosotros al doctor Bayoán Durán, médico nuclear. Vamos a hablar con él sobre este tema de esta especialidad, la medicina nuclear, que sabemos que se habla en el país, pero la gente todavía no tiene quizá todos los detalles que se necesita para conocer cómo se desarrolla este tipo de tratamiento en nuestro país. Doctor, bienvenido, un placer tenerlos. El placer es mío, gracias. Doctor, y cuando hablamos de medicina nuclear, uno piensa como en bomba nuclear y en asuntos de eso. Como que asusta, como que asusta un poco. ¿De qué se trata? La medicina nuclear es una rama de la medicina, es una especialidad médica diagnóstica, donde usamos un radiotrazador, una cantidad mínima de radiofármaco. El radiofármaco es un radioisótopo que emite energía con un fármaco específico para cada órgano. Ese fármaco se le inyecta a la persona. Se le administra al paciente endovenoso, también puede ser tomado en caso de terapias o inhalado en algún tipo de estudios específicos que son para los pulmones. La medicina nuclear abarca 3 pilares que son diagnósticos sobre todo, terapias radiometabólicas con radioisótopos y investigación de fármacos nuevos, de radiotrazadores nuevos para patología, para diferentes patologías. ¿Qué tipo de diagnóstico? ¿Para cuáles patologías, doctor? Bueno, lo más común y lo más conocido aquí en el país son la gammagrafía ósea, que todavía sigue siendo el gold estándar para metástasis óseas y para tumores primarios a nivel de hueso. ¿Ese es cáncer? Sí, cáncer. La medicina nuclear generalmente, digamos un 70% es usado para pacientes oncológicos. Claro, también se usa para ver la función renal, que es un estudio excelente para ver cómo funciona cada riñón específicamente, como la gammagrafía renal, la gammagrafía de tiroides. Hay también SPECT cardíaco que se usa para la perfusión del miocardio. Bueno, llevamos 3 áreas de medicina. Pero en oncología básicamente el gold estándar y está en los protocolos básicos de pacientes con SEA de próstata, con SEA de mama, es el rastreo óseo o gammagrafía ósea por la sensibilidad que tiene en detección de metástasis. Le hace ver las imágenes más claras, por eso se detectan. Es metabólico, es no tanto estructural o anatómico, o sea, se diferencia de una tomografía o de unos rayos X, por ejemplo, porque nos da una imagen bioquímica o metabólica de cómo está funcionando un órgano en particular. Perfecto. Pero medicina nuclear es también, doctor, sinónimo de, o son herramientas de la medicina nuclear, la tomografía, la resonancia magnética y el PET. Correcto, se puede fusionar. De hecho, el PET es una tomografía por emisión de positrones. ¿Eso es lo que significa PET? Eso es lo que significa PET. Tomografía por emisión de positrones. ¿Y qué son los positrones? Estamos hablando de química aquí. Bueno, ahí vamos a entrar ya en física. El positrón es un antielectrón, es una parte del átomo
que emite el paciente ya cuando se le inyecta el flúor con un análogo de la glucosa. Sabemos que las células malignas o el cáncer o los tumores necesitan de la glucosa para replicarse. Como se replican de una manera anómala, rápido, necesitan glucosa. Por tanto, se le inyecta el flúor, que es un radioisótopo, con un análogo con desoxiglucosa, y el paciente, las células están ávidas, las células malignas están ávidas de la glucosa, lo captan rápido por la vía de la glucosa y al mismo tiempo captan el flúor y se queda atrapado en esa célula tumoral que luego emite los rayos y se detecta por el PET y se convierte en una imagen. Doctor, que luego se fusiona con tomografía y podemos ver ya que es un aporte tanto estructural, anatómico como metabólico. Doctor, el doctor Durán es de la Clínica Abreu, que se nos olvidó presentarlo ahorita, médico de la Clínica Abreu, médico nuclear. Doctor, durante muchos años en el país, cuando a una persona uno oía que aquí se cansaban de hacer diagnóstico y no se determinaba dónde estaba el cáncer o si tenía metástasis, veíamos que la solución era el que podía, ¿verdad?, económicamente irse fuera del país a someterse a ese estudio, el PET scan, como se llama. Entonces, ya en el país tenemos esa herramienta diagnóstica, ya la persona no tiene que salir fuera a hacerse ese estudio. Correcto, eso es un buen punto. Ya contamos con un excelente PET de última generación. Hay un detalle que es bueno saber. En República Dominicana no se había desarrollado tanto el PET porque para producir el radiofármaco es necesario un equipo especial que es un acelerador de partículas que produce el flúor, que es la materia prima, digamos, para dicho estudio. Perfecto. Y ya contamos con un ciclotrón con una calidad de 100% del fármaco y por eso podemos hacer ya el PET de manera confiable, segura, con un equipo humano excelente y sobre todo con tecnología de punta. Ahí estamos ya desde febrero en la Clínica Abreu. Ustedes lo tienen en la Clínica Abreu desde febrero. ¿Cuántas personas trabajan alrededor de del tema PET? Bueno, del tema PET están el químico, físico que trabajan, que producen el fármaco como tal. Ahí son como 2 o 3 personas. Los técnicos, que son algunos 2 o 3. Yo como médico nuclear y un radiólogo que me acompaña para ver la parte tomográfica y una enfermera también. O sea que todo un equipo. Es un equipo, sí, es un equipo porque es un estudio complejo. ¿Qué tiempo dura ese estudio cuando se le está haciendo a la persona? El estudio se le inyecta al paciente endovenoso su radiofármaco y dura entre 45 minutos a 1 hora sentado tranquilo en lo que capta el fármaco y luego se le hace el PET. El PET que tenemos es sumamente rápido. Un estudio normal puede durar entre 15 minutos, 14 minutos aproximadamente. La gente le tiene miedo a veces a los sonidos, doctor. Por ejemplo, la resonancia magnética, el ruido. El PET es ruidoso también. El PET no produce ningún sonido, ninguna molestia, ningún dolor. De hecho, los pacientes se duermen a veces. Ah, bueno. ¿Y es invasivo? ¿Es un estudio invasivo? No es invasivo, solamente que se le inyecte el fármaco, es el pulloncito, es lo único que... ¿Y la demanda, doctor, en nuestro país para este tipo de estudios? Bueno, tengo entendido que en el país hay 12,000 casos nuevos de cáncer diagnosticados al año. O sea, la demanda es demasiada. Hay un asunto claro con los seguros. Nosotros hasta ahora tenemos los seguros solamente premium, pero hay un tema con el seguro básico que es sumamente necesario para la cantidad de pacientes que tenemos que necesitan del PET. Tengo entendido que en el sector, perdóname Doris, que en el sector privado cuesta $1,900. $1,900. El estudio, si tú te tienes que cantear con él. Pero hay un tema, doctor. Sí. Aquí hay abuso en la República Dominicana de mandar a hacer un estudio por todo. ¿Quién prescribe quién debe prescribir este tipo de estudio? De estudio, ok. ¿Y para qué? Específicamente, usted ahí mismo, claro. ¿Todo el que tiene cáncer necesita someterse a ese estudio o debe someterse a ese estudio? Debe, necesariamente. Hoy día es
un contrapropósito tratar a un paciente con cáncer sin saber su extensión, sin saber cuántos ganglios, cuántas partes del cuerpo están ya tomadas ya por la célula. ¿Se pueden dar palos a ciegas? Pues exactamente, como se han venido dando muchísimo. Es el típico paciente, por ejemplo, con cáncer de próstata, que se irradia la celda prostática, pero no se detecta ni por resonancia ni por tomografía, por más que se quiera, no se ve la parte metabólica y se pasan por alto, por ejemplo, algunos ganglios. Es el típico paciente que se trata, supuestamente está sano y el PSA comienza a subir insidiosamente con los meses. Ese paciente no se sabe, bueno, si lo irradiamos, y se le vuelve y se le irradia porque no saben que ya está, que ya tiene extensión de la pregunta que le hacía Tati, ¿qué médico? Los médicos que refieren PET básicamente son los médicos oncólogos, los radioterapistas, los urólogos, los gineco-oncólogos y los cirujanos oncólogos básicamente, que necesitan, sobre todo en cirugía, se puede inclusive hasta evitar una cirugía exploratoria porque podemos ver exactamente si el paciente es hábil para que se pueda operar o no. ¿Y existe la suficiente información en esos grupos de médicos, en esos cortes de médicos? Hemos estado haciendo un trabajo con conferencias, congresos, con brochures. Están orientando y visitas educando. Guiadas, claro, porque aquí hacía falta mucho esa cultura de la imagen metabólica. Ok, la experiencia que tienen ustedes ahí en la clínica, ya con varios meses, con este procedimiento, ¿no? Este estudio que se hace, ¿cuál ha sido la acogida? ¿Qué ustedes han visto y qué tipo de cáncer son los que más han Bueno, hasta ahora empezamos en febrero y ya tenemos cerca de 400 pacientes hechos. Una buena casuística. Sí, bastante, porque es que la necesidad es mucha. O sea, el paciente necesita hacérselo. El tema de los protocolos, doctor. Existen los protocolos, decía el viceministro de Calidad, el doctor Nestalí Vázquez, que no están todavía en el ministerio esos protocolos, que junto con las sociedades especializadas deben, digamos, evacuarse, pero ustedes tienen ya un proyecto, ya están para evitar el abuso del diagnóstico en el país, de la herramienta. Sí, yo creo, sí, claro, eso viene caminando, pero yo creo que debemos hacer un convenio entre todas las partes para lograr hacer algo lo mejor para los pacientes. Un consenso, un consenso, correcto. ¿Qué se debe tomar en cuenta, doctor, un médico? ¿Qué debe tomar en cuenta para decir a este paciente califica para yo mandarlo a hacerse ese estudio? El PET-CT sirve para todas las fases de la patología, o sea, del cáncer, para el estadiaje, para reestadiaje. Estadiaje es ver en qué punto está, ¿verdad? Al principio dónde está el tumor y si tiene metástasis. Perfecto. Segundo, para ver la respuesta a la terapia. Ya un paciente, por ejemplo, que se decidió darle quimio, ya desde el primer ciclo de quimio es necesario saber si ese paciente está respondiendo a la quimioterapia, y el PET-CT es el estudio gold standard para eso. Claro, si no se le puede hacer tan rápido, pues ya al tercer ciclo es bueno hacérselo. Desde el primero al tercer ciclo, para ver si, y no poner al paciente y someterlo al gasto, al tiempo, en lo que la enfermedad va progresando, sin saber si de verdad está respondiendo o no a la terapia. Un paciente, doctor, que tiene un diagnóstico de cáncer de colon, vamos a poner el ejemplo, sí. Y ese paciente se le comenzó una quimioterapia y está respondiendo de manera positiva a su quimioterapia. Durante ese proceso de quimioterapia y tal vez radioterapia, no sé, ¿cuántos estudios de PET deberían hacerse? Lo ideal es que se hagan 2 PET al año como seguimiento, pero todo va a depender de la característica del paciente. Cada paciente es un libro aparte, cada médico referidor también. Entonces hay que ver cómo se comporta el paciente, si el médico quiere saber, porque uno lo pone en una balanza. Si el doctor quiere saber que si está respondiendo o no, pues puede hacerlo. Terapia puede mandarle a hacer PET, siempre y cuando se justifique y valga la pena. Pero se pueden hacer hasta dos PET al año. Doctor, un paciente que un médico sospeche que tiene cáncer, quizá porque le ha hecho estudios, está presentando situaciones clínicas, médicas, marcadores tumorales. Exactamente,
y no le sale, pero sospecha que tiene, y se somete a este estudio del PET, ¿qué tan eficaz o efectivo, digo yo, en ese diagnóstico? Puede la gente, si sale negativo, dice, bueno, respiro, no tengo cáncer. Sí, claro. El PET-CT tiene una sensibilidad de más de 95% y especificidad de 90-92%. O sea que es bastante confiable Bastante ya cuando confiable, el diagnóstico te Y sale negativo. los grupos poblacionales, por grupos de edades, o sea, un niño de 7 años con un cáncer, que siempre es una cosa muy lastimosa. Hemos tenido bebés ya. Y se ha hecho ya estudios. Sí, claro. O sea que se puede aplicar a cualquier edad. A cualquier edad. La seguridad, doctor, porque la gente cuando le hablan de radiaciones dice, bueno, pero cuidado, la seguridad, ¿cómo funciona esto? Porque supongo yo que hay controles, ¿verdad? De todo este Totalmente. sistema. Nosotros trabajamos de la mano con la CNE, con la Comisión Nacional de Energía. Exactamente, y más con la parte nuclear, con el ingeniero Morilla. Trabajamos de la mano y hay una constante supervisión con conteo de radiación, con blindaje, con distancia, tiempo, o sea, se toman todos los protocolos y son supervisados continuamente. Porque la gente dice, no, si ahí hay un centro puede estar irradiando a todo el alrededor. En lo absoluto, la construcción está hecha para que no emita hacia afuera. ¿Ustedes como médicos corren riesgo, el personal? No, o sea, nos irradiamos, claro, un mínimo, pero tenemos las medidas de seguridad. Y todo llevamos también un dosímetro que nos cuenta también. Vamos a hablar de esas medidas de seguridad en un momento, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con el doctor Durán, quien es médico nuclear de la clínica Abreu. Está en otros centros también, pero en materia del PET, pues está en la clínica Abreu. Doctor, Doris hablaba de la bioseguridad en el caso del personal médico, porque estamos hablando de radiación finalmente. ¿Qué tanto puede afectar, qué cantidad de radiación puede llegarme si no me protejo como médico? La radiación que usamos es mínima, es muy controlada, con blindaje plomado. Aún así todos llevamos un dispositivo que cuenta lo que tomamos en cada jornada. Y realmente no hay ningún peligro a menos que exista un derrame o un accidente del fármaco, porque todo se maneja bastante controlado y cuantificado. Ustedes tienen ingenieros físicos, ¿verdad? Tenemos físicos, tenemos encargados de protección radiológica y tenemos también, como le dije, de la mano con la parte nuclear de la CNE, de la Comisión Nacional. Hablábamos, doctor, que hay 3 centros ya o 3 equipos de esta naturaleza. ¿Qué personal tan preparado tiene, o la cantidad de personal preparado que tiene el país para responder a esta demanda? ¿Y dónde se estudia la medicina nuclear? La medicina nuclear se puede estudiar en cualquier parte del mundo. Pero aquí no está esa especialidad. Aquí existía en CEDIMAT, donde yo la hice y me especialicé posteriormente en Chile, en PET-CT. ¿Existe o existe? Ya no. Ya no la tiene. Ya no hay residencia actual. No sé si en un futuro la vuelvan a abrir. Yo fui el último residente de medicina nuclear. ¿Cuánto más o menos se formaron aquí en CEDIMAT? Aquí aproximadamente 7, 8. Ahí fue una maestra, la doctora Gloria Abreu, claro, correcto. Una gran maestra de esa área. Sí. Ok, doctor, y hablamos de las aplicaciones del PET, y usted nos hablaba en materia de cáncer prostático. Sí, claro, eso es un punto bastante importante. Es que ya que es, como le dije, es contraproducente ya abordar terapéuticamente un paciente con cáncer de próstata sin hacerle un PET y un seguimiento evolutivo con un PET. Porque por lo mismo, por lo que le expliqué, el PSA sube y no sabemos por qué. El urólogo anda perdido, el oncólogo anda perdido, pero si lo irradiamos, si le pusimos esto, si le dimos la braquiterapia, ¿por qué sigue subiendo el PSA? Que la gammagrafía ósea que no reportó metástasis, pero puede haber un ganglio, inclusive hasta a nivel cervical, que esté afectado. Nosotros en la Clínica Abreu somos los únicos que estamos usando el radiofármaco específico para cáncer de próstata, que es el PSMA.
que es el antígeno específico para membrana prostática, con sensibilidad de prácticamente un 100%. O sea, que te detecta el cáncer de próstata. Total, prácticamente en un 100%, no solamente a nivel local de la próstata, sino en cualquier parte que se haya ido. Porque el PET, doctor, es como un escáner completo del cuerpo. Es un barrido de cuerpo entero, que generalmente se coge desde el vértex del cráneo hasta la mitad del muslo, ¿no? La gente tenía antes que ir a Puerto Rico y a Miami para hacerlo, ¿no? Y a Colombia, sí. Colombia. Sí, ya no es necesario, porque ya la calidad que tenemos aquí es prácticamente igual. De hecho, hemos hecho estudios y comparaciones con los PET que están en los Estados Unidos y no tenemos diferencia prácticamente ninguna. Y si un dominicano dice, bueno, yo quiero saber cómo estoy. Claro. Déjame pasarme, que me pase este escáner. Lógico, como pesquisa. Como claro, una pesquisa. Sí, preventivo. Exacto. De hecho, cuando yo me formé en Chile, hacíamos aproximadamente 22 PET diarios y por lo menos 7 u 8 eran pesquisas. Pacientes con cierta edad que simplemente se incluían en su protocolo para chequeo anual o preventivo. Quiero hacerme un PET, a ver si... Si estoy, ¿qué tengo? Exactamente. Entonces, doctor, para entender bien, es como un escáner, ¿verdad? De cuerpo completo, vamos a decir, hasta aquí, hasta las rodillas. Sí. Le inyectan, ¿y qué le va diciendo eso? O sea, ese medicamento se irradia por todo el cuerpo y le va dando alguna información a usted. Claro, ¿qué sucede? La célula maligna se prolifera bastante rápido, necesita glucosa y, bueno, como le dijimos, se le inyecta el fármaco y aumenta hasta 300 veces esa avidez por el fármaco y por eso capta. Además tenemos... O sea, salen donde quiera que estén. Donde quiera, en cualquier parte del cuerpo que se encuentre una lesión neoproliferativa o maligna, ¿verdad? Pues va a ser vista ya en el PET. La sustancia tiene glucosa, ¿verdad? Y las células malignas se alimentan de glucosa para poderse replicar. Vamos a decirle a la gente azúcar. Azúcar, sí, azúcar. Exactamente. Entonces se usa, que es un análogo del azúcar, con el flúor, se le inyecta y automáticamente va a quedar concentrado en las partes o en el tumor o en las metástasis. En la parte cardiovascular, que me dice que también tiene una aplicación, ¿ahí qué podemos encontrar? ¿Qué pueden encontrar? El PET-CT, el 90% es oncológico de su uso, tiene un 5% de uso cardiológico y un 5% de uso del cerebro, de neuro. En el corazón podemos ver la viabilidad del miocardio con el PET. Si está funcionando bien. Si hay un área con isquemia o infarto, o sea, si está viable. O si luego de un infarto quedó viable el corazón. ¿En el cerebro? En el cerebro, básicamente, ya hemos hecho. De hecho, somos pioneros en el país en el SPECT cerebral. Para pacientes epilépticos que no responden bien a la terapia, entonces hay que hacerle una cirugía para epilepsia. Entonces el neurocirujano necesita saber el punto específico donde se genera ese foco epileptogénico. ¿Y hay un porcentaje de error en esos estudios o no? ¿O eso es 100%? Bueno, hasta ahora no hemos tenido falso positivo ni falso negativo. O sea, todo ha salido bien. Doctor, uno de los graves problemas que tiene todo esto es el tema de los costos y el tema de quién financia todo esto. ¿Qué se está haciendo? Porque a las ARS se le tira por lo general que no cubren, pero para que ellas cubran, las administradoras de riesgo de salud debe estar incluido en el plan básico. En el plan, en el catálogo. Sí, el catálogo. Entonces, están haciendo algunas gestiones porque sería importante que un diagnóstico, una herramienta diagnóstica tan importante, pues en una población con cáncer tan alto y con otro tipo de problemas, pues tenga cobertura. ¿Qué se está haciendo para lograr cobertura? Sí, claro. Tengo entendido que en el INCART están trabajando con eso y el administrador de la Clínica Abreu, el licenciado Jesús Fernández, está también trabajando bastante arduamente en buscando la manera de que se incluya. Ya que cubrimos con los seguros premium, pero queda una porción, el 80%. La mayoría de la población quedaría porque esos son planes premium, o sea, el grueso, como dice Dori, está en la seguridad social, en el plan básico. Es necesario y yo diría hasta humanitario que esos pacientes con cáncer tengan derecho y tengan opción a una herramienta que necesitan, porque o sea, no van a ser tratados con una terapia, con quimioterapia, con cualquier terapia,
para su cáncer sin un PET previo. O sea, no van a ser bien tratados. Y por eso la tasa de mortalidad en esos pacientes es mucho más rápida, peor calidad de vida. ¿Y se evitarían, doctor, si se hace el PET, se evitarían quizás estudios más frecuentes, otros estudios, verdad? Correcto. De hecho, hemos hablado bastante, sobre todo con los urólogos, esa batería de estudios que son costosos, tomografía contrastada, resonancia magnética, que la multiparamétrica, que la gammagrafía. ¿Tú lo concentrarías en un solo estudio? Sí, yo entiendo que en un futuro, ya cuando ya haya una cultura ya más acabada sobre este tema, ya el médico iría directo ya, por lo menos en el cáncer de próstata, a un PET-CT con PSMA. De hecho, no se puede abordar un paciente con cáncer de próstata sin un PSMA, o sea, yo no lo considero correcto porque va a ser incompletamente tratado. O sea, sin embargo, doctor, uno de los grandes desafíos de la medicina, de los sistemas de salud, es los avances que tiene tan vertiginosos, que tiene la tecnología. El PET, en este caso de la que estamos hablando, de esta herramienta que estamos hablando, ¿es lo último que hay en materia diagnóstica para este tipo de patología o ya existen otras más avanzadas herramientas? Con respecto al PET, hay derivados. Ya salió un PET que se hace de cuerpo entero de una manera más rápida, pero es básicamente lo mismo. En base a lo mismo. Es la misma técnica. Hay un PET que no es con tomografía, sino con resonancia, pero es básicamente la misma técnica. Es lo mismo aplicado de diferentes... Sí, o sea que hasta ahora, desde el año 92 que comenzó el PET-CT, como imagen diagnóstica, metabólica. No es nada nuevo, tiene ya muchos años. Si nos remontamos a la historia, el primer PET de laboratorio empezó en la década de los 60. En el 74, ¿Dónde, Estados Unidos. En el 74 se comercializó el primer PET sin fusionarlo con la tomografía. Y ya en el 92 salió pues el PET-CT, que ya con la fusión con la tomografía, que nos aporta el aporte anatómico y el metabólico. Entonces, ¿el PET es diagnóstico solamente, doctor? Diagnóstico. Diagnóstico, total, o sea, que no se aplican terapias a través de él ni nada de eso. Ayuda bastante en la simulación para radioterapia. Ya de hecho, o sea, aplicar una radioterapia tomando en cuenta una tomografía solamente, yo diría que es un contrapropósito también, porque no estamos viendo la función metabólica. O sea, se irradia mayor tejido porque se puede ver más grande, pero la función, la parte metabólicamente activa del tumor puede ser mucho más pequeña. Y ser más específico, en ese tratamiento. Exactamente. O sea, que el paciente se beneficia al final. Totalmente. De hecho, allá estamos haciendo simulaciones. Tenemos un equipo en la Clínica Abreu, el Halcyon, de radioterapia, que es el más avanzado en el país. Y se hacen simulaciones con una camilla plana, igual como si estuvieran en la radioterapia, para ellos simular por ahí, así son más específicos. Doctor, la República Dominicana tiene un perfil epidemiológico, por ejemplo la diabetes, que es una enfermedad crónica no transmisible. Ese tipo de enfermedades, para eso no hay posibilidades de diagnóstico e intervención o algún tipo de... Bueno, ya esas enfermedades clínicas como la diabetes crónica, como la diabetes, eso ya en el PET ya ahí no. Ya eso está definido por analítica. Claro, por analítica y por seguimiento. Y por seguimiento. Doctor, los tipos de cáncer, usted hablaba de que aquí en el país se habla de 12.000 casos nuevos cada año, ¿verdad? Sí. Es mucho. Muchísimo. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes son cáncer de mama, cáncer de próstata, linfoma, que yo mismo me sorprendí porque yo había visto el linfoma fuera del país, mucho, pero aquí hay muchísimo linfoma también. Suerte que el linfoma es una malformación. No, el linfoma es un cáncer del tejido linfático. Se produce el linfoma. Suerte que responde bastante bien a la terapia y estos pacientes se benefician mucho del PET en el sentido de que podemos seguirlo después de su terapia a ver si de verdad están respondiendo a la quimio. Y los requisitos, porque si yo como paciente de la enfermedad que se trate, voy con un referimiento referida para hacerme un PET,
debo tener antes unos requisitos, me desayuné, no me desayuné, Claro. Fui evaluada, antes me hicieron una tomografía, ¿cuál es el Nosotros tenemos un protocolo hecho ya, se le entrega al paciente desde que el momento en que hace su cita. Doctor, perdóneme, nos dicen que tenemos que ir a una pausa comercial, vamos a venir en este último segmento con esos requisitos para que la gente sepa. Claro. Volvemos ahora entonces con el doctor Durán. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Bayoán Durán, médico nuclear. Doctor, los protocolos para una persona someterse a un estudio de PET. Correcto, ya tenemos hecho, desde que el paciente hace su cita, pues se le entregan ya sus brochures y sus documentos que fueron elaborados para que tengan en cuenta lo que deben hacer. Hay medicamentos, por ejemplo, como la metformina en los diabéticos que tienen que suspender porque crea una captación anómala a nivel intestinal, resultando en falso positivo. Eso se le quita. También ¿El mismo día se quita o se quita unos días antes? 24 a 48 horas. Bien. El paciente debe tener un mínimo de 6 horas de ayuno total. ¿Por qué? Porque si tiene glucosa en el cuerpo, sobre 150 o 200, va a competir con el radiofármaco que ya hablamos que tiene glucosa. Claro. Entonces el estudio no va a salir bien, va a salir totalmente anómalo. Entonces el paciente, yo le recomiendo que el ayuno debe ser por lo menos sin carbohidratos desde el mediodía del día antes. Perfecto, para que sea más el estudio quede perfecto, sí. Y como, claro, le tomamos con su azúcar en sangre el mismo día del estudio. Si pasa de 200, pues no se le puede realizar. Pues que tiene que estar bien controlada. ¿Qué problema tiene si pasa de 200? Que compite con el radiofármaco y el estudio sale mal. ¿Y se le toma medición de presión arterial o no necesariamente no es necesario, nada de eso, no. O sea que al menos, claro, que haya un evento que el paciente lo requiera. Y la gente puede tener un reloj puesto, las mujeres podemos tener esmalte. Esmalte sí, pero prendas inclusive le ponemos una bata, o sea, sin la ropa que viene de la calle, para que esté más cómoda y eso. Exactamente. Hasta ahora, ¿quiénes más se han practicado el PET? ¿Hombres, mujeres, mediana edad, mayor edad? Es una mediana edad y mujeres. Más mujeres que hombres. Las mujeres se cuidan más. Otra cosa, el CA de cervix, que es tan común en el país, el CA de cervix. También. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, por el asunto del papiloma, etcétera, hay muchas pacientes con CA cervical también. Doctor, ¿qué diferencia en precio podría encontrar una persona que tiene que irse fuera del país a hacerse ese estudio al que se lo haga ya aquí en República Dominicana? Bueno, primero el pasaje, estadía, que va a ir con un acompañante, o sea que ahí se duplica el costo. Los PET fuera de aquí están sobre los $2,000, $2,000, $3,000 hasta $4,000. Y aquí está en plena ciudad, es ambulatorio y cuesta $1,900. O sea, se me dispara si me voy a Miami, si me voy a Puerto Rico. ¿Puerto Rico lo tiene también, por supuesto? Se triplica prácticamente el costo y va a tener el mismo resultado, idéntico, doctor, con la misma calidad. La pregunta que le hacía Altagracia ahorita, ¿cualquier persona que diga me quiero hacer un estudio PET puede hacérselo? Sí, claro, claro. Como pesquisa, claro, se usa. Tomando en cuenta que no es invasivo, ¿verdad? No es invasivo, no, la radiación que recibe el paciente no es, o sea, se puede tolerar perfectamente. O sea, en la República Dominicana, por lo menos yo conozco de 3 centros, y los voy a mencionar porque es verdad que tienen el chequeo preventivo. Comenzó Sedimat, lo tiene el Hospital General de la Plaza de la Salud y lo tiene el HOMS en Santiago. No sé si hay otro que lo tengan. ¿Ustedes han visto esos planes preventivos? Porque hay una clase media y clase alta y clase media, y gente que tiene ya mayor conciencia, no sé de qué clase, de qué sector social, que ha ido integrando los planes preventivos a su salud cada 1 o cada 2 años. Claro. ¿Ustedes han visto la posibilidad de la inclusión en esos planes preventivos de esta? Seguro, ya hemos hablado del tema y estamos creando ese protocolo también en la Clínica Abreu. Próximamente espero ya que se desarrolle. Pero en materia de conciencia y de prevención, no estamos sobreinformado, la gente no vive también con temor a saber demasiado de qué tengo, de qué puedo tener. Sí, ¿eso es bueno o es malo? Es malo? natural, pero no es bueno.
porque el mismo temor hemos tenido pacientes, y yo mismo conozco, que no me lo quiero hacer porque tengo miedo a lo que me va a salir. Pero a conocer lo que pasa. Es contraproducente porque si te lo tomas, o sea, si te lo haces a tiempo y se detecta a tiempo tu patología, se puede curar a tiempo. Okay. De hecho, un cáncer de próstata detectado a tiempo, localizado, tiene un 90% de probabilidad de curación. Doctor, ¿qué tan incipiente es lo mínimo que puede localizar este PET, el cáncer? O sea, ¿en qué etapa tan inicial? O sea, sí, incipiente, bueno, empezando. Tomando en cuenta que los cambios estructurales anatómicos ocurren 6 meses hasta un año después que comience el cambio bioquímico. O sea que el cambio metabólico, que es el que se detecta en el PET, pues se puede tomar en una etapa bastante temprana. Empezando, como dice. Hay cánceres que son mortales claro. rápidamente, que invaden a las personas, el estómago. Agresivos. El páncreas. ¿Cómo se llama? El páncreas, una cosa increíble. Ahí también hay posibilidad de detección. Sí. ¿Menos? Es menor porque generalmente cuando se diagnostica ya están avanzados. Ya está muy avanzado. Sí. Wow, eso es una cosa impresionante. Ya, sí. Y esto lo hago porque estamos llegando a la parte final. Ya como comentario, uno se entera de una persona que se le diagnosticó un cáncer de páncreas y es en días que se nos van. Sí, en meses. Porque son muy agresivos, son tipos de cáncer muy agresivos. Y generalmente hacen metástasis y no se pueden operar. Porque esos órganos están muy juntos, doctor. Tendrá que ver con eso. Hay mucho tejido, sí, hay mucho tejido circundante. Bueno, pues nosotros queremos darle gracias, doctor. La verdad que es una información, vamos a decir, relativamente nueva que tenemos, porque quizá en el país no mucha gente sabe que ya tenemos esta herramienta diagnóstica que mucha gente hablaba y necesitaba porque tenía que irse fuera del país. Es importante que se sepa que ya está aquí y cómo funciona y lo efectivo que es para el diagnóstico del cáncer que tanto preocupa a nuestra población, porque la verdad que cada día vemos que se diagnostica más y que va en aumento. Muchas gracias, doctor, por estas informaciones. Gracias a nuestros amigos televidentes por siempre estar ahí acompañándonos y será hasta la próxima semana. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.